Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les ha ido? De este lado les habla Teresa, encantada de estar compartiendo con ustedes hoy un poquito sobre el capítulo 3 de CCNA Security. Vamos a estar hablando sobre la autenticación, autorización y auditoría. Y vamos a seguir el siguiente esquema para la presentación. Vamos a tener una pequeña introducción sobre lo que es AAA, cuál es su propósito, cuáles son los tipos de autenticación local y basada en servidores. Y vamos a detallar un poquito sobre los protocolos radios y TACACS. Y vamos a hacer una pequeña comparación entre cada uno de ellos. Y finalmente tenemos el resumen. Ahora bien, si hablamos de AAA, Authentication, Authorization and Accounting, English Life, AAA, tenemos entonces que nosotros como administradores de red debemos trabajarla siempre unida, porque nosotros siempre hemos trabajado la autenticación. Desde que nosotros empezamos a trabajar con router siempre hemos pedido credenciales para ingresar al dispositivo, ¿cierto? Pero hasta no hace mucho integramos lo que es la parte de autorización, donde le decíamos que el usuario iba a trabajar con determinada pista y esa pista iba a estar asociada a una lista de comandos. Y en alguna oportunidad habilitamos el syslog para que fuera recopilando los logs o los eventos de los dispositivos. Pero si yo uno estas tres señoritas y la autenticación la asocio a una autorización y a esa a su vez le digo que todo lo que esté autorizado a ese usuario debe ser registrado de manera tal que yo más adelante pueda realizar una auditoría. Todo ese compendio que acabamos de nombrar debería estar estipulado en las políticas de seguridad y especificar quiénes son mis usuarios, cómo se conectan y cuáles son los recursos a los que acceden o los que utilizan, si tienen o no tienen permiso para realizar distintas tareas. Entonces, cuando nosotros hablamos de AAA, estamos hablando de usuario, a quién se le permite conectarse, cuándo pueden conectarse, qué pueden hacer sobre los recursos de red y cómo el administrador puede verificarlo. Eso es, el administrador puede llevar una trazabilidad, yo puedo rastrear un cambio que se haya hecho en la red y determinar quién lo realizó, cuándo inició sesión y en qué momento exacto generó el cambio o le dio enter a un comando. Eso es lo que se necesita implementar con el AAA. Y lo otro es que, como fíjense que son varias cosas las que necesitamos saber y las que necesitamos implementar, debemos hacerlo de manera que yo pueda potenciar la seguridad de la red y que esta seguridad sea de acceso escalable. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que se haga a través de AAA sea de manera centralizada, que si yo tengo a Teresa como usuario de la red, pero también es la que va a administrar los switches o los routers, puede ser que ambos, bueno, que yo no tenga que ir creando el usuario Teresa en cada uno de los dispositivos, sino que lo creo en un servidor o defino cuál va a ser mi base de datos para manejar las cuentas de usuarios y sus contraseñas y que me vaya almacenando los logs y que esto pueda ir creciendo con la red o con los requerimientos de la organización. Fíjense que aquí vamos a entrar un poquito en contexto con lo que es la autenticación sin el AAA y vámonos al tradicional telnet, donde nos dicen que es vulnerable a ataques de fuerza bruta, pero el detalle también está en que telnet tiene otra debilidad y es que todo lo que yo haga a través de telnet se va a ir en texto plano, ¿recuerdan? Entonces vamos a abrir un momentico el WordShare. Vamos a capturar el tráfico que yo voy a generar por la tarjeta inalámbrica y voy a hacerle un telnet a mi dispositivo intermedio.
¿sí? Y vamos a utilizar las contraseñas Cisco, por supuesto, la universal no puede faltar. Class, clase, vamos a ir adivinando, ya vamos a dejarlo aquí hasta 3. Está generando trazas, sí. Vamos a detener la captura y vamos a filtrar todo lo que tenga que ver con Telnet. Y me voy a ir al último y le voy a pedir que me haga un seguimiento de todo el string TCP. Fíjense, escribí mal la contraseña. Si era la correcta no iba a poder entrar. Cisco en mi mente como primera opción, class como segunda opción y clase como tercera opción para la contraseña. Pero fíjense, todo en texto plano, o sea, basta con que yo me conecte a la red, ya sea inalámbrico o cableado, coloco mi tarjeta en modo promiscuo y ya tengo sin mucho esfuerzo lo que es el usuario y la contraseña. ¿Por qué digo usuario? Porque SSH, de paso que mejores prácticas siempre me dicen que no utilice Telnet, ¿cierto? Que migra a SSH que encripta todo el tráfico. Y en SSH es mandatorio utilizar usuario y contraseña. Pero eso no le quita el hecho de que también es susceptible, vamos a ampliar esta imagen, a los ataques de fuerza bruta. Y fíjense que utilizando un diccionario, bien sea de la Real Academia, un diccionario de contraseñas más utilizada o el que el atacante prefiera, debe tener ya uno con mayor incidencias de éxito. Fíjense que los ataques de fuerza bruta son intento tras intento tras intento tras intento. Fíjense que aquí tengo 3107 intentos tanto al mismo usuario, distintas contraseñas, pero fíjense que estoy utilizando usuario y contraseña a un mismo destino. En algún momento tomará tiempo, pero en algún momento será exitoso utilizando el diccionario correcto. Entonces, fíjense que es riesgoso. Y otra cosa que debemos recalcar es que tanto Telnet como SSH manejan la base de datos local, es decir, el usuario y la contraseña se guarda en el dispositivo al cual yo quiero tener acceso. Si desglosamos los componentes del AAA, entonces tengo la autenticación, es demostrar quién es la persona que está tratando de conectarse. Si me voy al ejemplo de la tarjeta de crédito, no es más, bueno, ¿de quién es la tarjeta de crédito? Debe tener un nombre rotulado, ¿cierto? Yo debo probar que esa tarjeta de crédito es mía. ¿Cómo? Con una credencial que me identifique. Adicionalmente, de preferencia con una foto que también tenga mi nombre, mi cara y que avale que la persona que va a utilizar la tarjeta es la misma persona con las credenciales. Entonces, autenticación, ¿quién eres tú? Autorización, ¿qué tanto puedes hacer o qué tanto puedes gastar? Bueno, yo tengo un límite de crédito de 1500. Bueno, no se alegren si aumentan su límite de crédito, es personal, pero úsenlo ya, no se asusten. Ok, autorización, ¿cuánto puedo gastar? Yo puedo gastar hasta $1500. Perfecto. Y soberanos. Y el accounting no es más que mantener un registro de todas las transacciones que yo haga con esa tarjeta de crédito. Eso tal cual lo vamos a llevar a nuestra organización y a nuestra red. Vamos a tener una autenticación que puede ser de tipo local o puede ser basada en servidores. Si es de tipo local, repetimos, la base de datos con las credenciales va a estar en el dispositivo al cual yo quiero tener acceso. Si yo voy al router de AAA y yo digo que tengo las credenciales para entrar, las valido en el mismo router, hago la solicitud en el router AAA, valida el router AAA y este router es quien me dice si tengo o no acceso al dispositivo. ¿Ok? Mientras que si tengo la autenticación basada en servidores, el cliente va a llegar al mismo router AAA y va a entregar sus credenciales, pero el router no lo va a validar aquí. Se va a solicitarle al servidor de acceso remoto
que por favor valide si esas credenciales son válidas y si permite la autenticación de este cliente al router AAA. ¿Me explico? Ya quien autentica y quien guarda la base de datos de credenciales no es el router, es un ente externo, en este caso es un Cisco Secure ACS, un servidor de control de acceso que guarda la información y él es quien decide si el cliente tiene acceso o no a este router, si se autentica o no para poder ingresar al router. Y la autorización es decirle, bueno, ya ingresé, tienes permiso para hacer qué. Ah, mira, para solamente ver las interfaces, ejecutar los comandos show o puedes irte a configuración global. Eso lo va a determinar la parte de autorización. La autorización viene inmediatamente después del proceso de autenticación. ¿Okay? Y que si es basado en servidor, lo va también a procesar el servidor de acceso remoto. Y la parte de accounting o de auditoría no es más que generar los registros. Una vez que el cliente se autentica, ya empieza a generar registro. Y un registro puede ser, mira, me conecté a la red, abrí una sesión con el servidor, una carpeta compartida, ejecuté un comando, reinicié un sistema, tengo acceso a los recursos de red. Todo eso se va a guardar en un archivo tipo logs y cuando el usuario finalice, entonces se detiene la generación de logs para ese usuario. ¿Ok? Entonces, tenemos que estar de acuerdo y tenemos que estar súper claros en que cuando la autenticación está basada en servidores, el dispositivo intermedio sirve de puente para llegar al servidor de autenticación. Y es el servidor de autenticación quien maneja la base de datos de usuario y quien autentica al cliente para poder acceder a los recursos de la red. ¿Sí? Parece un trabalenguas, pero ahí vamos. Ahora, vamos a desglosar entonces un poquito lo que es la autenticación con el protocolo TACACS. Fíjense aquí, el cliente solicita el ingreso al router 2. Pero el router 2 dice, mira, yo estoy utilizando TACACS, no puedo darte yo el permiso, debo dirigirme aquí al sistema de control de acceso. Y fíjense que aquí es el sistema de control de acceso quien pide el usuario, quien pide la contraseña y al final acepta o rechaza la conexión. Fíjense que el router solamente está como canal para solicitar la información, pero quien decide y a quien le llega la información es el servidor de control de acceso. Caso contrario, una autenticación en radios, fíjense que vuelvo a llegar a R2, pero en este caso R2 es quien pide al usuario y pide la contraseña, consolida la información y se le envía al servidor de control de acceso o al sistema de control de acceso. Y es este quien acepta o quien rechaza. Otra cosa que es importante recalcar, que en la autenticación TACACS todo este proceso, todo este intercambio de información va encriptado. Mientras que en radios solamente la contraseña va encriptada. Ese es un punto que deberíamos tener muy en cuenta. Y si yo comparo, vamos a comparar entonces el TACACS versus radios. Fíjense que aquí en confidencialidad el TACACS encripta todo el paquete mientras que radios encripta solamente la contraseña. Otro punto súper importante es que TACACS maneja de manera independiente los procesos de autenticación y de autorización, mientras que en radios el hecho de autenticarme es sinónimo de que esté autorizado. ¿Por qué? Porque maneja los dos procesos en uno solo. Los combina y es sinónimo de autenticación y autorización. ¿Ok?
TACAX es soportado por la mayoría de los dispositivos Cisco, mientras que Radius es un estándar abierto. TACAX trabaja con TCP, mientras Radius trabaja con UDP, son bien distintos. Y la parte de negociación para establecer la conexión para TACAX es bidireccional y mantiene el reto de autenticación donde envía el desafío con el protocolo SHA-2, mientras que Radius es unidireccional. ¿Okay? No se les olvide esto, TACAX separa autenticación de autorización, mientras que Radius no la separa. Para ellos es sinónimo autenticar y autorizar, es un solo proceso. ¿Okay? Yo puedo tener la base de datos con las credenciales en un servidor de acceso remoto o puedo integrar la AAA con el directorio activo. Es decir, yo tengo una red ya consolidada, tengo usuarios registrados en Windows y tomo esos usuarios de la base de datos para darle permiso y para darle autorización en los dispositivos de red. Totalmente integrable con el directorio activo y con el DAP. ¿Okay? Y por último, pero no menos importante, vamos a ir con la autenticación basada en puertos utilizando el 802.1x. Fíjense, autenticación basada en puerto es física y por eso me llamó mucho la atención esta imagen del cablecito con el candado. ¿Por qué? Porque es física. Quienes van a estar autorizados son los puertos para que un dispositivo se conecte. Y ese dispositivo puede ser una estación de trabajo, un servidor, una impresora, una cámara, cualquier dispositivo final. Van a utilizar como proxy o como puente un autenticador que es quien va a hacer la solicitud ante el servidor de autenticación. Y como hemos visto en las láminas anteriores, el servidor de autenticación es el que permite o rechaza que el dispositivo se conecte o no. Ahora bien, no quiero que se queden con la idea de que el 802.1x solamente es trabajable por los dispositivos Cisco. No, es un protocolo abierto. Y fíjense que yo puedo tener un servidor Windows 2012 con el estándar 802.1x y que sea este servidor quien autorice la conexión de los dispositivos. En este caso puede ser un servidor, una tableta, un teléfono inalámbrico, puede ser un portátil y no me importa si la conexión es a través de cable o si es inalámbrico. Y en este último recuadro, esta lámina tiene mucha información. En este último recuadro volvemos a la parte de negociación de esa autenticación. Fíjense que aquí todas las solicitudes se hacen a través del autentiquero y el suplicante envía la información al autenticador para que éste, una vez consolidada, se le entregue en este caso, un servidor Radius. Y este caballero, este servidor de autenticación remoto, es quien decide si el puerto está autorizado y lo coloca en estatus de exitoso. Entonces allí empieza a haber flujo de información desde el dispositivo final a la red, empieza a hablar, empieza a comunicarse de manera exitosa. Si por el contrario el servidor Radius no autoriza al puerto con la conexión, entonces el puerto queda con el estatus de log off. Y como resumen tenemos que AAA es un conjunto de herramientas que nos permiten asegurar la red, que también nos brinda un método de autenticación alterno en caso de que el principal falle. Y esto es que, se cayó el servidor de autenticación, entonces me queda la autenticación local. Siempre es recomendable mantener al menos un usuario en la base de datos local. Que también puedo integrarlo a la red con una base de datos, bien sea del directorio activo o el DAP, que puedo integrar ambos protocolos si utilizo el Cisco Secure Access Control System
¿ok? Y que si utilizo una autenticación local, entonces la base de datos está ubicada en el mismo dispositivo en el cual estoy haciendo conexión. Eh, Se me pasó el tiempo rapidísimo. Eh, Avísenme por favor si tienen alguna duda, alguna sugerencia. De verdad, un placer haber compartido con ustedes.